Se reunieron en Bogotá los principales investigadores de la educación en Iberoamérica, invitados de Chile, Argentina, México, Brasil, España, Canadá y los principales investigadores de las universidades colombianas compartieron y expusieron los avances y alcances de los resultados de investigación y el impacto en el área educativa y social de la región. Ejes temáticos y descriptores: educación, ciudadanía y convivencia; educación, diversidad e interculturalidad; infancias, juventudes y educación; educación y didácticas en saberes y disciplinas; mediaciones tecnológicas en procesos educativos; cuerpo, expresividad, lúdica y educación; movimientos sociales y políticas educativas en América Latina; filosofía, historia de la educación y educación comparada. Educación, diversidad e interculturalidad. La diversidad en la escuela ha generado muchos debates y preguntas. El principal reto es cómo la escuela se convierte en nicho generador de procesos de diversidad. ¿Está la escuela preparada para fomentar la diversidad? La interculturalidad es un proyecto por construir, es una transformación epistémica, es una transformación cultural que es utópica todavía, pero que desde el campo educativo requiere algunas acciones concretas. Pensaría yo que en primera instancia es necesario trabajar sobre la formación de docentes. Definitivamente los maestros no están preparados para atender esa diferencia cultural y es necesario iniciar por allí, por romper los esquemas de formación inicial de los maestros y trabajar sobre el particular para abordar esta comprensión de la diferencia. Lo segundo también es como acercarnos a las comunidades y acercarnos a ese otro que irrumpe en la escuela y que llega a ser el diferente, ¿no? Acercarnos a su forma de vida, acercarnos a su proceso educativo, a la historia educativa de sus padres, a justamente esas relaciones que hay entre una cultura de la escuela, una cultura escolar y una cultura familiar, porque en esta ruptura es donde está como ese catalogar al diferente del niño que tiene problemas de aprendizaje, de aquel que no puede, de aquel que aprende más lento, ¿cierto? Entonces es como romper con estos esquemas y tratar de asumir que el otro en su diferencia también tiene posibilidades educativas. Y algo que es importante es una interculturalidad para todos, no una interculturalidad para los grupos étnicos, para los afrocolombianos, para los indígenas, no, la interculturalidad es responsabilidad de la sociedad en su conjunto y no de algunos grupos particulares. Lo que deja este panel es cómo desde diferentes perspectivas, el trabajo en comunidad, una perspectiva de investigación en la educación superior, una perspectiva de investigación en la escuela, es decir, que más que hablar de nuevas cosas, de nuevos hallazgos, nuevos descubrimientos, es primero una posición crítica frente al tema de denominar interculturalidad a cualquier cosa y diversidad también a todos como una condición que es natural. Entonces yo creo que ese es el primer elemento. Y un segundo elemento que es precisamente esos diferentes lugares desde donde se puede hablar de interculturalidad, no solamente en la escuela, sino todos los espacios educativos que incluyen la comunidad, que incluye el baile, que incluye la comida, que incluye finalmente esos elementos culturales, no solamente materiales, sino también espirituales, de lo que es el otro y que se puede incluir en un proyecto educativo y en esos diferentes lugares. Existe la necesidad de formación al profesorado para que atienda la diversidad y el comprender la vida misma, pensando realidades concretas y de particularidades de contexto. Educación y didácticas en saberes y disciplinas. Las nuevas tendencias en pedagogía y didáctica hablan de incorporar elementos emocionales en los procesos de aprendizaje. ¿Cuál ha sido el verdadero impacto de estas tendencias? A lo largo de los años nos hemos dado cuenta que el dominio afectivo y emocional es muy importante, tanto en la formación inicial como en el desarrollo profesional del profesorado de las distintas materias. Nosotros nos hemos centrado en ciencias experimentales y hemos observado que los futuros profesores de primaria tienen emociones completamente diferentes, el recuerdo de sus emociones de cuando eran estudiantes de secundaria para la física y la química, que son generalmente muy negativas, que para las ciencias naturales, que son generalmente muy positivas. Y hemos observado también que cuando van a las prácticas de enseñanza, esas emociones se transfieren a su enseñanza.
de tal manera que los profesores de física y química tienen en conjunto de futuros profesores de primaria emociones negativas hacia la enseñanza de la física y química y emociones positivas hacia la enseñanza de las ciencias naturales. La ponencia narra las estrategias metodológicas, la puesta a punto de diseños de transformación educativa basadas en la apropiación del saber. Y decimos que un profesor en verdad se transforma cuando se empodera. Y lo que tipificamos es eso, cómo con docentes mexicanos de educación básica, secundaria, de 12 a 15 años, se logra este proceso. Para los programas de desarrollo profesional de profesores con experiencia, también son importantes las emociones. Por una parte, porque el profesor solo va a cambiar aquello que le suponga una mejor autoestima y unas emociones más positivas. Y en segundo lugar, porque el profesor forma parte de la estructura de un centro y creemos que el hacer investigaciones y hacer formación en un grupo de trabajo es mucho más productivo, tanto desde el punto de vista profesional como emocional, que hacerlo individualmente. Hay una tesis que desarrollamos que era muy bonita, la pregunta era saber sin sentir, es decir, ¿es posible que un joven pueda saber sin desarrollar este lado emotivo y demás? Y la conclusión a la que llegamos es que no, que la variable afectiva cruza el proceso de aprendizaje. Bueno, la metáfora es una de las metodologías de estudio porque es muy difícil articular y expresar lo que ocurre dentro de un aula. Entonces las metáforas nos sirven a los profesores para de una manera global y holística definir un determinado aspecto. Hay metáforas para todo. Cuando un profesor dice este alumno es una esponja, está diciendo que lo absorbe todo, que aprende muy bien. Es una metáfora que sintetiza perfectamente lo que le está ocurriendo a ese alumno. Luego hay metáforas personales de los profesores. Cuando un profesor dice que él es un sargento, instructor, pues está definiendo una forma autoritaria de llevar la clase, o es un transmisor. En cambio, cuando está diciendo que es un facilitador del aprendizaje, un animador o un catalizador, pues está definiendo una forma diferente. O cuando una maestra de infantil dice que es como una gallina con sus polluelos, o cuando uno se considera un jardinero o un actor, todos son metáforas que tienen un significado muy fuerte y muy global. La base de la educación de calidad se fundamenta en el desarrollo sostenible, donde la enseñanza está basada en el alumno. Se logra un aprendizaje más eficaz por medio del desarrollo adecuado de las competencias. Mediaciones tecnológicas en procesos educativos. El mundo tecnológico avanza rápidamente y la educación y la escuela no se pueden quedar atrás. ¿Cuáles son los aportes pedagógicos del uso de nuevas tecnologías en el ámbito educativo? El tema realmente es que cuando tú tienes una imagen del mundo, lo representas en ambientes digitales y lo pones en comunicación con otro, lo compartes con otro, pero el otro lo mira y lo reconstruye. Y entonces sí que lo que yo presenté en el panel, una espiral de modelamiento, donde el modelo, o sea, lo que yo escribo, lo que yo represento, que corresponde con mi modelo mental, lo que estoy pensando, de algo que está afuera, en la naturaleza, eso sirve de activador de muchas construcciones y reconstrucciones. La investigación que hicimos propició un conocimiento sobre cómo llevar esta conquista hasta la escuela y hasta los propios medios de comunicación. Denominamos a esa perspectiva de educomunicación. Entonces, educomunicación es el conjunto de procedimientos para crear lo que se llama de ecosistemas comunicativos en los espacios educativos, para convertir esos ecosistemas en espacios democráticos, abiertos, participativos, mediante la acción de todos los sujetos. La educomunicación no llega en una escuela para confrontarse con el sistema educativo, pero llega en la escuela para facilitar las relaciones entre los sujetos sociales del espacio educativo.
Debemos centrarnos en la educomunicación para una formación que parta de los estudiantes, donde los niños generen diferentes espacios de aprendizaje sin importar sus incapacidades, sino el logro que quieran llevar al comunicar. Cuerpo, expresividad, lúdica y educación. Las artes no solo son un divertimento para la sociedad, se han convertido en mecanismos de identificación, de expresión y de manifestación cultural. Las artes también hacen parte de la escuela, pero ¿cuál es el aporte que brindan las artes en un proceso de aprendizaje escolar? El tema de las artes, de las estéticas, no se refiere a lo bonito. El tema no es que este color sea azul o amarillo, que tengamos un contraste específico sobre una forma que puede no ser agradable, sino que se refiere al tema de la elevación de la conciencia sobre el conocimiento del mundo. Me extrañó un poquito ver que había una ausencia grande de, bueno, primero que todo, elementos de bellas artes que no estaban presentes, y en segundo lugar, como ese elemento de la forma, pues que se puede asociar a la estética de una manera un poquito amplia, pero que tiene que ver sobre todo con esa reflexión de la forma, de cómo la forma es influyente o no en algunos aspectos del desarrollo humano. Pues precisamente sobre eso hablaba la ponencia, al tratar de mirar el objeto estético como que teje la sociedad misma, que teje la cultura, no como un subproducto que usualmente las ciencias sociales, usualmente los estudios culturales tienden a ver el objeto estético como un subproducto de la producción cultural. Y los discursos artísticos ya son tan formados, ya son tan estrictos, ya son tan, tienen una percepción tan radical de lo formal que tienden a ver el objeto estético por fuera de, ¿sí? O sea, el objeto canónico y el objeto no canónico, artesanía y lo demás. Es por eso que la presencia de las artes, de las estéticas, de todo el tema de las discusiones sobre ese tipo de enfoques enriquece y estructura la formación y la enseñanza de seres humanos. A diferencia de los Estados Unidos, las artes aquí son integrados en su vida. Ustedes sí son gente que baila, gente que canta, es que lo tiene parte de su cultura. Tiene el colorido del medio ambiente aquí, que es muy especial. O sea que ustedes tienen una integración de las artes en la vida actual. Lo que pasa es que no hasta ahora he visto ningún estudio sobre qué es lo que hacen ustedes adentro del sistema pedagógico, del sistema educativo, desde que los niños que son muy pequeñitos hasta ya grandes. ¿Dónde están las artes ahí? Realmente muchas investigaciones a veces aparecen demasiado por encima del nivel de los aprendizajes populares, si le podemos decir algo, o de la gran divulgación de ciencia. Y no es tanto porque el científico social o el científico pedagógico didáctico no llegue a producir resultados que pues, eventualmente se pueden producir, sino que lo peligroso, personalmente me parece, es que el constituyente primario del pueblo termine confiando en la investigación en educación por fe. Dando la libertad de cómo se puede expresarse su aprendizaje a los niños, es una manera de entrar con las artes, diciendo que ustedes, en lugar de entregarme algún papel escrito, lo puedes cantar o bailar o mostrar su manera de aprender, de conocimiento, su conocimiento y su expresar su aprendizaje de modos distintos. Porque aquí ustedes tienen mucha facilidad con las artes. Lo que hay que hacer es hacerlos florecer en las escuelas. O sea, no hay que tener fe en que se puede leer un objeto estético, sino hay que tener fe en ese mito del talento para crear. Sin embargo, desde las artes, el campo de la producción como tal de los artistas, ya no estaría hablando de la educación artística, sino del campo de la producción profesional, ¿no? De las artes. Parecería que hay unas tensiones, yo diría que esas tensiones se dan más por desconocimiento
de ese posible diálogo y necesario diálogo, de manera que, pero sabemos que hay investigación-creación, es decir, la investigación que se hace en estos escenarios de formación profesional como artista es una investigación que tiene ese nombre, investigación-creación, y que es una reflexión sobre esa construcción y transformación simbólica de la experiencia que tiene el artista y sobre la cual naturalmente va reflexionando y va construyendo sentido. La discusión acerca de la estética, el cuerpo y la arquitectura desde una mirada de la recuperación del cuerpo y los sentidos debe ser parte integral de la formación escolar. Filosofía, historia de la educación y educación comparada. En el sistema actual de educación colombiana, las cátedras de historia y filosofía están pasando a un segundo lugar de importancia. ¿Qué repercusiones tiene esta situación en la formación de nuestros estudiantes? Si nosotros estuviésemos en otro escenario, supongamos en Alemania, Italia, Francia misma, ellos han tenido una tradición mucho más amplia frente a las humanidades, los estudios humanitatis, los estudios humaniora, las ciencias del espíritu. Toda la filosofía va ocupando un lugar preferencial. Colombia más o menos tenía o intentaba parecerse a esa estructura europea de tener una filosofía que lo abarcara todo, una filosofía general. Era muy importante. Si tú querías hacer una carrera pública, si querías estar en jurisprudencia, en medicina o en teología, vos tenías que pasar por unas cátedras de filosofía que a veces eran mayores, normalmente eran menores, pero eran propedéuticas, eran el modo de iniciarte a la República de las Letras, hacer parte del mundo de los letrados. Entonces mira que cuando en Europa se da esa fisura, en Colombia también. O sea, en Colombia también la filosofía empieza a perder ese lugar de joya de la corona y aparece un bachillerato técnico frente a un bachillerato clásico, con varias disputas. En la ley Uribe de 1903 se menciona que va a tener preferencia el bachillerato técnico. O sea, desde ahí, o sea, hace más de 100 años, tenemos 108 años para ser exactos, tenemos ese problema de que se le va a dar preeminencia a un país que no tiene mano de obra, que no tiene agrimensores, que tiene muchos abogados, que tiene muchos políticos, necesita gente que trabaje, saberes intermedios como las ingenierías. Entonces, lo que hizo la ley 115 fue una especie de remake de esa ley Uribe. O sea, en la ley 115 aparece el bachillerato académico, cuyo análogo es el bachillerato clásico, y pues también el bachillerato técnico es el mismo bachillerato técnico de hace 108 años. La ley misma permite una ausencia o presencia de ese saber y lo reduce también a una materia, a un curso. La tradición histórica de la filosofía va en desmedro, porque también tenemos microhistoria, la nueva historia, hemos sido afectados por esos discursos e investigaciones y entendemos que la historia no es secuencial. Entonces, una historia de la filosofía como se imparte en las escuelas no sería funcional para esas nuevas demandas de tener sujetos críticos como lo hace la ley 115, como lo hacen los lineamientos curriculares para ciencias sociales, como lo hacen las orientaciones pedagógicas del ministerio. O sea, tenemos un conflicto interno terrible, porque la filosofía desaparece en tanto que no se sujeta a esa idea de ser un saber para solucionar problemas, sino que tiene esa perspectiva histórica. A modo de conclusión, ¿cuál es el impacto de la investigación educativa en el día a día de los procesos de enseñanza? Cuando los doctores regresan, como es el caso mío, a Colombia, ya con el título de doctor, ya con una formación a nivel de investigación, ya con conocimiento de otros contextos académicos y científicos, y se aplica a las sociedades o a las comunidades donde habitamos, hay un aporte, o por lo menos existe la posibilidad de dar unas discusiones, de generar nuevo conocimiento y definitivamente devolver a la nación o al Estado o a nuestras comunidades académicas algo de lo que nosotros recibimos. Lo que la investigación provee de evidencia es que hay continuidad de las políticas a través de los estilos de gestión de periodos gubernamentales y que los grandes periodos de corte de las políticas son más amplios y que eso le da, en ambos casos, Colombia, pero también otros países, incluso lo difícil que están viviendo la condición en Chile y a México, de visualizar el alcance de nuestra acción
que contribuye al diseño y la operación de las políticas. Finalmente los profesores son los operadores inmediatos de la política, eso es muy importante. Yo creo que la relación histórica, y esta época no es excepción, entre producción de conocimiento y toma de decisiones, por ejemplo, formulación de política, nunca ha sido armónica y nunca ha sido equilibrada. Por lo general, lo que ocurre, y eso lo vemos en el campo de la investigación en educación, lo que se hace en términos investigativos, el conocimiento que se produce, lamentablemente no circula, primera cuestión. No circula entre estudiantes de pedagogía, no circula entre comunidades científicas. Tendemos más bien a una cierta autarquía en términos del conocimiento que producimos, se queda en nuestras propias comunidades de origen y no sale, no es socializado. Pero en segundo lugar tiene serios problemas de incidencia política. Tal vez porque el modelo de relación entre conocimiento y política ha sido la del experto, la del técnico que asesora. Tal vez el modelo que está emergiendo hoy en día, que es más bien un sujeto profesional, un académico, alguien que investiga con los propios sujetos, y son los sujetos, es decir, la sociedad, la que se apropia del conocimiento y por esa vía impulsa determinadas transformaciones y terminan impactando en la política. En el marco del Tercer Congreso Internacional de Investigación en Educación, se realizó el lanzamiento de la Revista Colombiana de Educación número 62, bajo el título de Historia, Memoria y Formación, Violencia Sociopolítica y Conflicto Armado, donde se hace un balance de las investigaciones sobre los procesos de formación en los escenarios de conflicto. La revista ofrece varios artículos que puntualizan la investigación en las regiones más conflictivas del país. Además, reflexiona y critica la política pública y la formación de los maestros en torno a los procesos de recuperación de la memoria y el territorio. La discusión planteada por los autores invitados a esta publicación se convierte en un insumo importante para dinamizar los procesos de formación y de construcción de una identidad colombiana.